¿Sabías que hoy hay más personas en esclavitud que en cualquier otra época de la historia? En este capítulo te vamos a platicar por qué tenemos que estar hablando de la película Sound of Freedom, pero sobre todo, por qué conviene incomodarnos en conocer esta problemática. No queremos alargar, sí es necesario incomodarte, pero sí con el objetivo de este podcast, prevenir para cambiar la narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hoy tenemos, además de todo, una invitada de lujo. Les quiero dar la bienvenida y les quiero presentar a Mariana Wenzel. Les voy a leer un poquito nada más de la semblanza tan extensa, lo digo de todo corazón, que ella tiene, pero me voy a enfocar en lo principal. Mariana es directora y cofundadora, de AMTUS, que es una asociación que fue acreedora del Premio de los Derechos Humanos. Fue consejera, o es, me va a sacar ella de la duda, consejera consultiva del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Anteriormente trabajó también como coordinadora para la prevención de trata de personas en la Unidad de Atención Social en el Estado de Puebla también. Ha trabajado en organizaciones internacionales enfocadas a la trata de personas en Filipinas, Tailandia, Sudáfrica, Ucrania, México e India. Estuvo invitada al Foro Económico Mundial de Davos en Suiza para impartir conferencias sobre la trata de personas, pero yo creo que lo que más nos llama la atención de su currículum, que ella no lo puso aquí, pero yo, porque lo he escuchado en otros podcasts, lo sé, ha estado en operaciones de rescate, como las que vimos en la película de Sound of Freedom, como agente encubierta. Entonces, podría seguir hablando de su currículum, pero prefiero darle la bienvenida y agradecerle eternamente no solo la lucha que hace por este tema, sino el espacio que se dio en la agenda para estar con nosotros. Bienvenida, Muchas Mariana, gracias. adelante. Gracias, Valeria, gracias, Marisa. Es un gusto para mí estar aquí y gracias a ustedes por tomarse el tiempo de hablar de ese tema tan importante, pero que a veces no queremos hablar. Gracias, Mariana. Pues mira, en este programa generalmente tenemos tres grandes temas. Hoy no es la excepción. Queremos empezar brevemente unos minutos hablando sobre la película. Espero que quienes no la hayan visto corran a verla después de este programa, y quienes ya la vieron nos manden mensajes, nos escriban para darnos su opinión. Y nada nos da más gusto que hablar de este tema fuertísimo, y no nos da gusto obviamente por el tema, hasta nos incomodamos viendo la película, pero porque son de estos temas necesarios e importantes para hablar en nuestra comunidad y en todos los países y a nivel mundial. El primer tema, vamos a platicar sobre la película. El segundo, tenemos que hablar del tema político, que es de lo que más nos mueve y nos gusta, Marisa y a mí, en este podcast de Cambiando la Narrativa de Eduardo Verástegui. Y tercero, pasamos de lleno a ti, a algunas preguntas que te traemos y que sea tu espacio. ¿Te parece? Excelente. Oigan, pues Marisa, arrancamos, si les parece, a empezar a platicar en el primer tema muy general. Quien no ha ido a ver la película, yo sí recomiendo que vayan a verla. Me topé con muchos comentarios de conocidas mías que dicen, pero es que yo para qué voy si a fin de cuentas no puedo resolver nada, pero es que a mí no me gusta incomodarme con estos temas, pero es que ya suficiente tengo, y creo que algunos tienen razón en eso, es que ya suficiente tengo con todo lo que está pasando, ¿para qué me incomodo más, no? A mí, de todo corazón, y se lo dije a Mariana en las llamadas que tuvimos previamente, este es de los temas que más me ha sacado de mi zona de confort. O sea, yo soy muy feliz y muy cómoda hablando de lo que está pasando en la política mexicana, pero 3 veces me quise salir del cine viendo la película. El hecho es que si nosotros cerramos los ojos hacia la problemática, no quiere decir que la problemática desaparezca. Por eso creo que nos tenemos que involucrar en la problemática en sí, en primer lugar. Y en segundo, yo sí me puse de propósito que nos vayamos de este capítulo con una conclusión de por qué es importante incomodarte con este tema. O sea, yo te prometo personalmente a ti que me estás escuchando que cuando termines estos 35 minutos de contenido vas a decir, ok, sí, me voy a sentar a ver la película, o ok, sí, ya entendí por qué tengo que tocar este tema. bueno, pues arrancamos. Yo también me uno a esta invitación y a este compromiso que haces, Marisa.
de irnos con una acción que cada uno desde donde estemos, desde donde sintamos. Yo soy una convencida que siempre contamos con las famosas 3 T's. Todos tenemos tiempo, talento y tesoro, llámese dinero, entonces podemos involucrarnos en este tema de diferentes maneras. Bueno, pues empezando con la película, quiero hablar de la polémica que se creó, porque son polémicas que como son temas importantes o incómodos o feos, que incluso en una de las tomas, el actor principal, el agente habla, es un tema tan feo que nadie lo quiere hablar. Entonces hubo una polémica en Estados Unidos el 4 de julio que fue hit en cuanto a la venta de boletos, en cuanto a la asistencia, rompió récords. Era una película de la derecha, de la ultraderecha. Sí hay que hablar, es importante de esta polémica. Incluso la llegaron a nombrar la película que no quieren que veas. Pero esta polémica hoy me alegro que se dio, porque ¿qué haces? Pues vas y corres y la quieres ir a ver. ¿Cuál es también parte de la polémica? Tanto que el actor, el productor son declarados, son personajes muy famosos de derecha y que sí han mencionado en algunas de las entrevistas que hay una mafia del poder, que bueno, seguro tú, Mariana, nos platicarás más después, pero creo que no es tanto lo importante, pero nada más mencionarlo, que hay una mafia del poder donde hay políticos pues muy importantes, actores muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, que es quienes promueven la trata de niños con un fin de explotación sexual y también se dice que porque les sustraen algo de sangre para luego mantenerse jóvenes. Eso para mí, digo, está en todas las redes, pero es básicamente la polémica que es de ultraderecha. Con eso me quisiera quedar para irnos a lo importante. Yo creo que naturalmente quien no ha visto la película les platico Express, se trata de un caso de la vida real, eso creo que es bastante importante mencionarlo, aconteció en la vida real, o sea, es un caso real de cómo un agente de los Estados Unidos, no tengo el dato exacto, pero rescata a 2 menores del tema de explotación sexual infantil, ¿no? Pero obviamente creo yo que de una manera muy cuidada porque para lo pesado que es el tema, creo que hasta la película se queda ligera. O sea, no hay escenas fuertes, no hay, salvo la connotación que nosotros le damos porque sabemos lo que pasa en ese tema, no hay algo que tú digas, le voy a tapar los ojos a mi hijo, ¿no? O sea, todos nos quedamos con el corazón chiquito porque conocemos lo que es, pero para la magnitud del problema creo que hasta es una película ligera en ese sentido. Por otro lado, como bien decía Valeria, las personas, los protagonistas involucrados en la película se vieron en mucha controversia principalmente por eso, porque son personas que abiertamente han dicho que su ideología es de extrema derecha, cosa que naturalmente crea que cierto sector de la población los juzgue, los critique por lo que sea. Yo aquí sí quiero dejar como un parámetro, un paréntesis para ti que me estás escuchando. Si cuando sale el tema de la película Sound of Freedom a la conversación se desvía hacia la polémica personal de la vida de fulanito o las aspiraciones políticas del productor de la película, yo te invito a que dejes ese tema a un lado y que devolvamos a poner de atención a la problemática que tenemos que visibilizar, que es la explotación de los menores, porque creo que todos podemos tener diferentes opiniones si Eduardo estaba o no capaz para la presidencia de la República o dividiendo o no la oposición, pero ese es un tema secundario. En lo que todos tenemos que confraguar o en lo que todos tenemos que coincidir, creo yo, es en que la explotación y la trata infantil se tiene que combatir y detener. Los demás temas creo que pueden pasar un segundo término. Yo sumo, ¿qué tiene que ver México, nuestro país, que como vecinos de Estados Unidos, pues es uno de los, sabemos, mayores consumidores de pornografía infantil y pedrastría? Y México es el mayor proveedor de estos servicios, según el productor y según toda la data que hay. Entonces, por eso hay que entrarle a este tema, por eso hay que hablar de la trata. Y creo aquí importante hablar del término, porque luego podemos decir algunas palabras y no es lo que significan. Y a mí me gustaría, y Mariana, si aquí quisieras interrumpir y agregar algo en cuanto a la trata, la información que aquí tengo y que quiero compartir es, ya no se habla de trata de blancas, que era tradicionalmente, que eran mujeres blancas. Hoy estamos hablando de la trata y de niños, sobre todo, la gran problemática. Entonces ya la palabra hoy es correcta, es la trata,
que es un delito que tiene como finalidad la explotación de personas en diversas actividades y una de ellas es la sexual o la laboral. No sé si quieras aquí agregar algo, Mariana. Bueno, bravo por este dato cultural, porque sí, al decir trata de blancas estamos solamente enfocándonos en un sector. Ahora, ¿por qué sí se trata de blancas? Porque imagínense, cuando explotaban a mujeres africanas, pues era parte de su destino, nadie decía nada, pero si la mujer venía de Europa del Este, es que es trata de blancas, es que pobres. Entonces, eso nos sorprende, nos debe sorprender decir, oye, no, es trata de personas porque la trata no discrimina sexo, nacionalidad, estatus socioeconómico, cultura, nada. O sea, todos y todas somos vulnerables y claro, niños, niñas, adolescentes, y vamos aumentando más factores que te hacen mucho más vulnerables, ¿no? Indocumentados, gente que pertenece a grupos indígenas, o sea, ahí vas aumentando, pero bueno, todos y todas somos vulnerables de una u otra manera. Así que trata de personas a partir de hoy. Y Perfecto. dos datos extras, según la ONU, existen 11 modalidades de trata en México, como trabajo forzado, matrimonio forzado, mendicidad forzada, que es obligar a los niños a que vayan a pedir dinero a las calles, y la explotación sexual. Y a nivel mundial, México es el tercer país con más casos de explotación sexual y mendicidad después de Tailandia y Camboya, según la Organización Internacional A21. Con esto les dejo datos, te paso, Marisa, el micrófono para ver, continuamos con data, nos vamos con Eduardo Verástegui. Pues en general yo creo, y coincido con Valeria en ese sentido, que vale la pena traer los números a la mente porque muchas veces ves la película y se puede catalogar que sí, que morbo, que sí, que lo que tú quieras, pero la realidad es concreta. Mientras nosotros estamos viendo la película, hay niños que están sufriendo esta problemática. Mientras nosotros, y lo platicaba mucho con mi familia, sales del cine y te vas con el corazón chiquito a tu realidad y a tu cama y a tu cuarto, hay niños que están durmiendo con ese temor esa noche por lo que están viviendo. Para que nos demos una idea, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable del mundo, y a mí ahorita que Valeria y que Mariana entran en la conversación, sí me interesaría por mucho tocar el tema de la oferta y la demanda de este tipo de servicios, por llamarlo de alguna manera. Cada 3 minutos una víctima desaparece. Las descargas de material pornográfico, esto lo encontré también en la red social de Mariana, utilizado a menores de edad, aumentaron un 73% durante la pandemia. O sea, realmente la problemática no es como que va a menores o va disminuyendo. Y 21,000 niños son captados para la explotación sexual al año en México. Todo esto, ¿por qué nos tiene que traer toda la atención? Porque nadie está exento. Creo que Mariana nos puede empezar a profundizar en este tema también, la manera en cómo engañan y cómo captan a las personas, porque hasta donde tengo entendido es muy poco el porcentaje que llega y te roba, que sí sucede desgraciadamente, pero en general muchas veces es a través de una seducción que se pudo haber detenido a tiempo y que voluntariamente la víctima llega al lugar en donde es capturada. Yo más bien me regresaría un pasito Adelante. cuando estás hablando del tercer negocio ilícito, porque hablamos de cuáles son los primeros dos, tráfico de armas y de droga. Todos los días estamos hablando o de la guerra de Ucrania y Rusia o del narcotráfico, armas y drogas. Imagínense, todos los muertos, todo el dinero, pero ya, como que ya se nos hace algo normal, ¿no? Otro muerto más, otros muertos más dinero. Y si la trata está junto, y saben lo peor, que ya el tema de trata está involucrando a esas otras dos. O sea, hay víctimas utilizadas como mulas que son forzadas, digamos, a transportar droga de un lugar a otro y además ofrecer servicio sexual. Entonces estamos juntando droga y trata, imagínense, trata sexual. Imagínense, entonces, ahora platicamos hace ratito, ¿no? Con Marisa, que la droga se produce una vez y se consume una vez, ¿no? Y ya se acabó esa droga. Una persona puede ser utilizada una y otra vez y puede pasar de diferentes tipos de explotación hasta terminar con una extracción de células, órganos o tejidos y pues ya morir, ¿no? Entonces sí hay que hablar de eso. ¿Por Mariana, qué crees tú, Valeria? Perdona, Ajá, no. Mariana, perdóname, pero justo esto, ¿por qué crees tú, además de por lo incómodo, que naturalmente es un tema que me sorprende lo que tú dices, que la guerra y el narcotráfico lo traemos todos los santos días en la mente? ¿Por qué hasta ahorita se está empezando a volver pública la conversación hacia esta problemática? Uno, porque sí pisa muchos callos. O sea, la verdad, digo, en alguna ocasión platicaba yo con un senador de Estados Unidos y se sorprendía, ¿no? Que es que porque hay muchas víctimas en Estados Unidos, ¿no? Y yo le decía, imagínate tú como turista,
llegas ahí a la aduana, a Estados Unidos, y te preguntan cuántos días vas a estar en Estados Unidos y te sientes como atemorizado, ¿no? ¿No les ha pasado? Sí, sí, Y tú sí. pues no tienes nada que hacer, o sea, tú vienes, vas a comprar y de turista y ya. Entonces, ¿cómo te explicas el que miles de mujeres sean explotadas en Estados Unidos viniendo de México? Por supuesto que tiene que haber ahí mafias que permiten esa Claro. entrada, o sea, el hacerse de la vista gorda para que pasen víctimas. O sea, ¿están de acuerdo que sería entonces imposible que todas pasaran por el río Bravo? Sí, 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 de Obviamente acuerdo. no. Entonces, obviamente son negocios, pues a decir, lucrativos, eh, que generan tanto dinero, pues por supuesto que hay autoridades bilaterales involucradas. Entonces, claro que no les conviene y además, ustedes saben, ¿quién domina hoy por hoy los medios de comunicación? Entonces, ellos pueden poner la información que quieras, incluso con la guerra Rusia-Ucrania, depende qué canal esté hablando, le dan Claro. a Ucrania o le dan a Rusia. Lo mismo con el tema de drogas. A veces ni siquiera se habla de ciertos cárteles, a veces sí. Y con el tema de trata, obviamente prefieren mejor callarlo y que no se hable del tema, porque entonces se sigue rascando. A veces sí se da la noticia de que cerraron un giro negro, hicieron un operativo. Sí, hay algunas noticias, pero realmente no se habla tanto. Por eso sorprende que esta película haya pegado tanto. Y sumo que esta película se terminó a grabar en el 2018 y no fue hasta este año, 5 años después, que sale. Entonces es a lo mejor eso que dices tú de quién la quiere distribuir, los callos que pisas, que es un tema demasiado feo. Otra vez repito la palabra que sale en la película. Entonces, pues definitivamente hay que ir a ver. 5 años para que saliera, y el tercer negocio más lucrativo en el mundo, y sobre todo donde más daño estamos causando a los pues más inocentes, que son los niños. Yo Aquí, quisiera, sí, perdón. Es un tema que genera, a ver, si genera dinero, naturalmente va a ser un tema que va a generar poder, ¿sabes? La cantidad de dinero que se genera a través de esto se traduce en el nivel de poder que escala sobre el tema. Eh, Quiero bajar ese concepto de los poderosos, los culpables, los que no erradican esta problemática al día a día de cada uno de nosotros, porque mientras exista la demanda de este tipo de servicios, ni siquiera me atrevo a decir los servicios, pero de este tipo de esclavitud comprada, pues va a haber necesidad de capturar niños, mujeres, por la oferta. Y platicábamos tú y yo un ejemplo de cómo el simple hecho de consumir pornografía, de mandar imágenes no atractivas, o sea, no sé cómo llamarlo, no prudentes en los chats de WhatsApp, cómo todo eso inconscientemente, pero hay que serlo consciente, repercute en el círculo de la problemática. La economía es muy fácil. Mayor demanda, pues mayor oferta. O sea, cuando dicen, ¿cómo vamos a acabar con esto? Pues no, ni por más que hagas la mayor redada y agarrar a las redes delincuenciales y cuides a todos los niños. No, o sea, mientras haya gente que pague por eso, va a haber gente que se va a dedicar a eso, obviamente. Y siempre lo he dicho, es que es muy triste, pero es como si fuera una mercancía. O sea, hay gente que piensa en la venta de zapatos. Hay gente que compra unos zapatos de tercera mano, hasta rotos, y hay gente que compra zapatos casi casi impagables. Lo mismo con la gente, o sea, imagínense, o sea, de verdad, hay víctimas, en serio, con calidad casi casi de exportación, o víctimas que están en la merced y que a lo mejor el cliente paga lo mínimo por ellas. Es horrible. Entonces, tenemos que frenar esa demanda, o sea, crear conciencia y sobre todo regresarnos a la etapa de la infancia, ¿no? O sea, hoy por hoy, quienes somos padres de familia, y bueno, no solamente padres de familia, algunos que nos están escuchando son profesores o todos tenemos de alguna manera a alguien vulnerable cerca. Si no tienes hijos o hijas, o sobrinos, o vecinos, o sea, seguro te puedo apostar que tienes junto a alguien vulnerable. Entonces ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces, quien sea parte de la demanda, pues ahí tiene que ponerse a pensar, ¿no? O sea, no seas parte de la demanda. No, tema y de cierto fuerte. punto, sí, adelante, adelante, Valeria. No, no, tema fuerte, y bueno, y aquí estamos, traemos tantas ideas en la cabeza. Tema fuerte porque a veces nos imaginamos el mafioso, y me voy a permitir usar estas palabras, el malo, el narco, pero estamos hablando de cualquier ciudadano, de cualquier Claro. persona. Voy a ponerle en este caso adulto, que consume este tipo de servicios. Es parte de la demanda y es parte de este círculo vicioso que a veces no sabe y está pensando que está con una persona adulta, pero pues puede ser que sea, como lo dices tú, una esclava sexual, y que pues está siendo parte del problema, y que a la par tiene una hija que posiblemente, un hijo
que pueda ser víctima. Y luego, a mí me llamó mucho la atención en la película que te ponen estos lugares paradisiacos, ¿no? Te ponen Cartagena y sé que también en las playas mexicanas es pues una de las grandes problemáticas, donde es un atractivo turístico, que vienen de muchísimas partes del mundo a consumir pues este tipo de servicios, pero también puede Turismo pasar en las sexual. ciudades, turismo sexual, y también puede pasar en cualquier ciudad, no nada más en estos lugares paradisiacos, ¿correcto? Claro. Ahí nada más les quiero decir una cosa, que cuando hablamos de culpables, digamos, no te decías los malos, la mafia, también tenemos a gente como el transportista, el chofer del Uber, del Didi, llámese como quieras, el taxi, que está llevando una víctima de un lugar a otro, que Claro. perfectamente se da cuenta que viene atemorizado. O sea, de hecho, hay una campaña reciente que se ha hecho con Uber como para que el chofer detecte posibles víctimas, o sea, porque tenemos Wow. actores que pueden ser pasivos o pueden ser Agentes salvadores, de digamos, cambio, ¿no? claro, Claro, el viene afuera del burdel, ¿sabe o no que hay? O claro. sea, si realmente se da cuenta que están entrando niñas y están entrando clientes, a veces no, ¿eh? Porque sí han habido redadas donde el pobre viene, también se lo llevan y él dice, pues yo no tenía ni idea, o sea, no, sí puede ser, pero puede ser que también la señorita que está limpiando el baño, ¿sabe o no sabe? La que está cobrando la entrada, o sea, como que si nos podemos a desmenuzar, hay mucha gente relacionada. En el tema de la pornografía, ¿no? Donde son utilizados, digo, el mal uso es pornografía infantil. No se dice así porque no es pornografía para niños. Entonces se dice utilización de niños, niñas y adolescentes en material pornográfico. Ok, quien lo está comprando también es parte de, quien lo está Claro. vendiendo también, o sea, ya saben, entonces como cuando si vamos a satanizar a alguien, pues empecemos a disminuzar y buscar culpables, no solamente es el cliente, sino que la gente involucrada, ¿no? Eso nada más quería puntualizarlo. No, y por completo en el tema de la pornografía, yo también me gustaría agregar que vemos esta película, por ejemplo, y vemos ya el malísimo que ya llega y que está traficando con los niños, pero esa persona no nació así. O sea, esa persona Exacto, naturalmente se fue degradando, si lo queremos ver en algún punto, de claro. una sexualidad mal utilizada, que seguramente la puerta de inicio para llegar a donde llegó fue a través de la pornografía. O sea, cuidemos mucho la normalización de una sexualidad mal utilizada, creo yo, que Exacto. está en las generaciones frecuentes de estos mensajes erróneos que se mandan que ya todas siento que normalizamos que en el chat del novio, del amigo, del esposo, ya mandan fotos que, ay, no, yo ni me meto porque empecemos a hacerlos parte también, que eso es formar parte del problema, en una menor escala si tú lo quieres ver, pero formar parte del problema. Yo quería irme, Mariana, que todos seguro se están preguntando quienes nos escuchan, ¿cómo entraste a este tema? Sí, ¿Cómo por favor. acabaste trabajando en este tema tan importante y haciendo la labor que haces? ¿Cómo nace y yo lo veo vocación en un tema tan duro? Les voy a decir la versión breve, porque ya me comprometí con Marisa, me comprometo también contigo, Valeria, de que sigamos platicando un poco más de este tema, porque es imposible sintetizar un tema como tan amplio y con tantos subtemas Uh -huh, en un solo episodio. Y yo creo uh -huh. que este canal de comunicación es súper importante porque tú no sabes quién está escuchando el día de hoy este podcast, a quién lo va a reenviar y a lo mejor llegó en el momento perfecto para poder evitar caer en esto. Entonces ya con eso ya valió la pena todo, la verdad. Entonces la versión breve es que yo soy mercadóloga y en el momento ya de terminar la carrera quería yo hacer algo raro, algo diferente, pero para alguien más, o sea, para ayudar. No sabía ni a quién, ni cómo, ni cuándo, pero encontré un barco que va por todo el mundo ayudando y resulta que pues yo me gradué en diciembre y en enero ese barco iba a estar en las Filipinas, entonces lo tomé, es un barco que va pues, en diferentes partes del mundo, es la librería flotante más grande del mundo, hay 350 voluntarios de 50 partes del mundo, entonces el barco llega, nos bajamos todos a ayudar en diferentes cosas y la gente también puede entrar a comprar libros en el idioma. Entonces me tocó hacer diferentes tipos de ayuda, ¿no? Cárceles, hospitales, etcétera, y el barco se iba moviendo. Cuando llegamos a Manila, que es la capital de Filipinas, me dicen, oye, pues te toca ir a un burdel. La verdad es que yo nunca he ido a un lugar así. Dije, ¿qué tengo que hacer? No, pues tienes que repartir las tarjetitas con el teléfono del refugio local por si alguien se quiere salir de ahí. Ok, pues acepté, iba yo con un grupo internacional y a la vez uno local. Y cuando me voy acercando, digo yo como mujer, decía, ¿qué voy a hacer en un lugar así como mujer? Pero pues siglo XXI, también las mujeres son bienvenidas y no pasa nada. Entro a ese lugar
y ahí viene el primer shock de mi vida, que es cuando no veo a mujeres y no veo niñas. Niñas de 13, 14 años. En ese lugar yo entro y me doy cuenta que te cuesta lo mismo pagar por una Coca-Cola que por una niña 15 minutos. Y entonces mientras tú consumas lo que consumas, puedes estar ahí. Entonces estaba yo con mi Coca-Cola y empecé a platicar con las niñas que hablan tagalo. El tagalo es una mezcla entre español, inglés, palabras asiáticas, lo suficiente para poder entender la edad que tenían. Algunas tenían hijos, venían de provincia y en el Inter me decían la señal internacional de espérame tantito, llegaba un cliente y de aquí a donde está la puerta que está aquí atrás, o sea, unos 2 metros, entraban en un cuartito, después de 15 minutos ellas salían, no me tenían que decir nada, pero sus ojos me decían todo. Asco, miedo, vergüenza, no quiero estar ahí. Y yo no entendía, yo decía, es que, pues, ¿por qué están escogiendo estar trabajando en esto? Yo no sabía lo que era trata de personas. En ese momento lo primero que yo hice fue preguntar, decir, ¿no? Ojalá alguien se dedique a rescatarlas o hacer algo. Siempre pensamos en alguien más. Y en ese momento dije, ¿y si yo soy ese alguien? Y en ese momento tomé una decisión interior. Dije, pues yo voy a hacer algo, aunque soy mercadóloga, pero yo no me puedo ir a dormir sabiendo que esto está pasando, y no solamente en Manila, en todo el mundo. Y en ese momento le di un giro de 180 grados a mi vida y me dediqué a analizar las causas de este problema y abordarlo de diferentes maneras, en diferentes lugares, para que finalmente pudiera hacer algo en mi país. En Y tu sí, país, esa es la Mariana, versión cuéntanos, impresionante tu testimonio, pero en tu país, para odio el tema de reloj, pero sé que también la gente, podcast largos no los termina, entonces sí quiero llegar al mensaje. En tu país, ¿cómo has trabajado a través de Antus? ¿Tu organización qué hace? ¿Cuál es tu trabajo en esta aportación que estás dando? Pues bueno, ya llevamos 10 años con Antus. Este año vamos a cumplir 10 años de estar trabajando con el tema de trata, prevención y atención. Entonces, para nosotros es importantísima la prevención porque no queremos atender a víctimas de trata, queremos llegar antes de los tratantes, pero Bien, desgraciadamente, por todo lo que platicamos al principio, hay tantos callos, tanto dinero de por medio, tantos intereses, que desgraciadamente sí van a haber víctimas. Entonces, ya llevamos 8 años con el refugio, un refugio especializado para atender a víctimas de trata con la finalidad de explotación sexual. Ahí se les da una atención psicológica, psiquiátrica, legal, médica, antropológica, trabajo social, psicopedagogía, el tema de reinserción laboral, etcétera. Y llevamos 5 años con la Casa de Medio Camino, que es como el paso posterior para las víctimas que no tienen una red de apoyo. Entonces ya pueden como entrar y salir. Porque en el primer refugio, Casa Antus, no pueden salir las víctimas. O sea, están en tema de seguridad, no pueden salir. Pero en Centro Antus, que es la casa de transición, ya pueden entrar y salir a trabajar, estudiar, pero siguen bajo nuestro cobijo jurídico, psicológico. Y ya llevamos ok. 10 años trabajando y lo más importante de esto es que las víctimas que atendemos las involucramos en el tema de prevención porque ellas son las expertas. Digo, Claro. a mí como mercadóloga se me puede ocurrir hacer un cartel increíble y darlo a las escuelas y mis víctimas me dirían, perdón, pero aunque yo viera eso, caería. Entonces, ellas son las que nos ayudan como a evaluar nuestro material de prevención para decir, esto sí, esto no. Entonces, es un trabajo como integral con todas las áreas y para darles a ellas un sentido al sufrimiento. No les puedo borrar lo que les pasó, pero sí puedo involucrarlas para que gracias a lo que les pasó podamos prevenir a más niñas, niños y adolescentes de este tema. Wow. Sentido de sufrimiento, Sí. qué buen término. Yo quería preguntarte, Mariana, bueno, primero agradecerte, felicitarte, si es la palabra, por la perseverancia. Me imagino lo difícil de este trabajo, escuchando las historias y que escuchas y toda la preparación humana que has tenido, que tuviste que pasar. Yo te quería preguntar, que imagino que es la pregunta que muchos de los que nos escuchen, sobre todo los que somos papás, traemos en la mente. Y vimos los números y las cifras. ¿Es un peligro inminente? ¿Es un peligro ocasional que se da en viajes, que se da más en zonas rurales, en ciudad, en antros? ¿Qué, qué, qué tan vulnerables están las niñas, los niños, los jóvenes ante esto que tú trabajas, que es la trata? Mira, es muy triste y no me gusta comparar la trata, ¿no?, con la venta de zapatos que les decía yo hace ratito, pero a lo que voy con esa comparación es porque hay clientes para todo. O sea, desgraciadamente, si hay catálogos en donde el cliente dice, oye, yo quiero a una niña así, 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 consíguemela, ¿no? La verdad. Obviamente, como les decía también al principio, depende, o sea, tú vas sumando factores de vulnerabilidad. Entonces, obviamente es muchísimo más fácil poder engañar a una niña con más necesidades. Claro, Obviamente una Ok, niña que a lo mejor no ha comido, es mucho más fácil que el tratante le diga,
no has comido, ven, yo te invito a comer, ¿no? A una niña que está con sus papás, que tiene la bendición, la ventaja que está cuidada y que entonces está papá, mamá presentes y que no va a ser mucho más difícil para el tratante llegar. Entonces, eso sí eso sí es como muy importante decir. O sea, depende de la situación, pero eso no quiere decir que aunque tengas a tu papá y a tu mamá cuidándote y presentes contigo, no seas vulnerable, porque tenemos a esto. Estos celulares, el iPad, la computadora, son medios en los que, claro, en tema de la pandemia, habían padres de familia que no querían darles un iPad al niño, pero era la única manera para que pudieran estudiar. ¿Y qué sucede? Que entonces hay chats, hay redes sociales, y entonces, ¿qué pasa? Entre los amigos es, oye, yo tengo tantos amigos, pues yo te quiero más, y empiezan a aceptar a cualquiera. Oye, es que este se ve como que guapo, lo voy a aceptar, sin saber cuál es realmente la intención de la persona tras pantalla. Es decir, oye, sí, tú ves un chavo guapo, atractivo y todo, pero tú no sabes quién está atrás y cuál es su interés. Ahora, no quiero espantar a quien está viendo, al contrario, el chiste acá es dar soluciones, pero algo que siempre concluimos es regresar a lo básico, la comunicación, porque había padres de familia que decían, no, es que yo instalé un software increíble que me ayuda a poder, sí, tu hijo y tu hija lo van a craquear, porque los chavos de esta generación son muchísimo más hábiles que nosotros y saben de qué manera desinstalar ese software increíble que nadie tiene. Entonces, regresemos a poner una silla junto a la computadora y platicar con tu hijo. Oye, ¿con quién platicas y todo? Ese tema de te hace más popular tener más amigos, o sea, como que centrarnos en lo básico, platicar. O sea, yo veo de verdad y no quiero al rato morderme la lengua, espero no hacer nunca lo mismo con mi familia, pero yo veo familias que están papá y mamá con el celular, el niño en el iPad y no hay comunicación. Entonces, si tú no platicas con tus hijos, por supuesto que alguien más en el ciberespacio, pues se va a acercar y le va a preguntar cómo te fue, qué te gusta hacer, y ya no les cuento lo demás, porque pues pueden tener consecuencias realmente feas. Oye, Mariana, bueno, ya había escuchado un poco del tema, en la película también habla, o sea, la manera en cómo lo captan es a través de ese mismo modus operandi, por así decirlo, y en una de tus conferencias te escuché también, y creo que en cierto punto va inclinado hacia el trabajo fácil, un puesto de trabajo con un sueldo altísimo que no tienes que hacer nada, vente para acá que yo te reclute. Se dio un caso muy mediático en unas oficinas de un partido político en la Ciudad de México hace como unos, me parece, 8 años, que igual reclutaban con un gancho adicional y parte del trabajo era de explotación sexual, ¿no? Estas casas de modelaje, de vente para acá, vas a modelar de tal día, lo que sea, todos estos viajes, tú lo ponías en una conferencia, viajes gratis, viajes atractivos. Entonces, creo que también valdría la pena visibilizar un poco que las redes, a través de cómo te enganchan, vienen disfrazadas de temas atractivos que parecieran normales y que parecieran, pues, no un tema peligroso. Por supuesto, pero ¿qué les parece si dejamos para otro episodio todos los diferentes modus operandi que hay para que yo les pueda platicar? Perfecto, sí. Porque sí, la película vemos uno, ¿no? El de los niños con modelaje. Ahí les daré mi opinión, ¿no? ¿Qué debió haber hecho el papá? Digo, es que tampoco quiero que sea como un spoiler para quien no ha visto la película, porque queremos que todos la vean. Por favor, nada de que es que yo no la veo porque no, por favor, vela y podemos seguir platicando. Pero sí dinos en una frase, porque yo fue lo primero que pensé y volteé con mi esposo y le dije, nada más una cosa, y digo, ya la van a ver y se nos quedan minutos. ¿Qué debe haber hecho el papá? Decir, yo tengo que estar adentro, perdón. O sea, porque la chava le dice, no pueden entrar los papás, perdón, pero sí, son menores de edad y yo voy a estar ahí adentro. No se preocupe, voy a poner mi celular en silencio, no voy a hablar, pero yo quiero estar ahí adentro. Perdón, o sea, porque de verdad, el que te digan, no pueden entrar los papás, ahí ya hay un foco rojo. Yo ahí sí también. Sí, sigue tu instinto. Si tu claro, instinto te está diciendo que no, a mí me pasa mucho que, ay, es que eres bien nerviosa, eres bien loca, me vale. O sea, no me importa que me digan loca. Sí. El papá pudo haber investigado también el nombre de la agencia en internet. Claro, cualquiera puede hacer una página de internet, pero ver como que algunos reviews, qué tan serio es, testimonios. ¿Quién ha estado? O sea, ¿quién ha estado ahí? Contactar a un conocido. Oye, o sea, no sé, como que sí siento que un poco de sentido común, pero lo más importante hubiera sido, yo quiero estar ahí y no me voy a mover de ahí. No, que no pueden, perfecto, se vienen mis hijos y vamos a buscar otra casa talentos porque no es la única que hay. O sea, obviamente. Claro, pues vayan a ver la película, pero yo quisiera, y estos minutos que nos quedan, Mariana,
uno, Exacto, digo, a ¿qué lo mejor dos podemos hacer? preguntas. Sí. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Pero también quisiera mencionar, si quieres, de manera muy breve, que, digo, nos parece obvio, pero ¿qué debería hacer, qué puede hacer el gobierno también? O sea, yo pienso en gobierno, pero bueno, lo vemos a lo mejor muy lejos, muchos de los que nos escuchan están en gobierno, ¿y qué pudiéramos hacer cada uno de nosotros? Así, ¿cuáles serían como tus primeras, que sé que las tienes súper trabajadas, propuestas? De gobierno, pues bueno, aprovechar ahorita el tiempo en el que estamos, en que todo el mundo está prometiendo todo. Claro. Bueno, preguntarles a nuestros candidatos qué piensan hacer con el tema de trata, o sea, a qué se Wow. comprometen. Y hacerlos que firmen, porque también ahorita en campaña todo el mundo promete todo y al final ni les interesa el tema. Entonces, yo creo que será muy importante, por quien quieras tú votar, ya sea de manera estatal, porque en algunos estados también vienen votaciones, o de manera federal, cerciórate que tu candidato quiera hacer algo contra esto. Y sí, gobierno tiene, hay mucho que tiene que ser gobierno, que también yo me comprometo a platicarles un poco más en otro episodio. Cada secretaría tiene algo que hacer muy puntual con este tema, ¿no? Desde ofrecerle trabajo a las víctimas, desde rescatar, desde atender. Hay muchas cosas, ¿no? Salud puede identificar a víctimas en hospitales. Hay muchísimas Claro. cosas que hacer. Pero sí, hoy por hoy les dejo de tarea eso. Investiga si tu candidato va a hacer algo con este tema. Y yo aquí Segunda quiero tarea, abrir ve un a ver. paréntesis, perdón, ¿Sí? nada más para si tu candidato puede hacer algo, un ejemplo de qué es que pueden hacer las autoridades. El tema que en el pasaporte de los menores de edad apareciera la foto de los papás es algo que se puso apenas hace 2 años. O sea, a partir de Claro. ahorita, ese tipo de candados que ahorita puedes decir, bueno, ya pueden identificar si el niño va viajando con sus papás o no, no existía. Claro. Entonces, Exacto. son temas muy bobos si tú lo quieres ver, pero que pueden ir deteniendo temas mayores. Adelante, Mariana, porque no quiero monopolizar. No, otro tema que Secretaría de Educación Pública obligue que las clases se den 5 minutos para que el profesor pueda Sí, hablar. De hecho, nosotros en sí. Altus, y lo pueden checar en nuestra página de internet, tenemos un manual para profesores. O sea, manual Wow. para padres de familia, alguien que no sepa el tema de trata, y ahí vienen actividades por grupo etario. O sea, desde kinder, ¿qué puedes hacer con un niño de kinder? Hasta universidad, y es abordarlo. Entonces, pero la SEP tiene que autorizar que se pueda permitir un espacio para hablar del tema. Porque, en serio, en muchas familias, desgraciadamente, los padres de familia no están presentes por diferentes circunstancias, pero el profesor sí podrá hacer mucho y darles herramientas a los profesores. Y yo a mí me ha impactado, Mariana, cómo hace 2 años, yo lo he notado que tengo 4 hijos, 3 de ellos adolescentes, pero Wow. incluso desde mi hija chiquita, es cómo ya hablan de temas de salud mental abiertamente en los Claro. colegios, hablan de suicidio con el nombre, han ido conferencistas a los colegios de mis hijos a hablar del tema, y para mí fue una sorpresa, pero de grata decir qué bueno que estén hablando de estos temas. Y así me imagino, y así me quiero imaginar este tema, que es un tema donde cada vez lo hablemos, lo digamos con la palabra correcta y nos atrevamos a hablarlo con los jóvenes y de empezarlos a llevar a ver esta película, ¿no? Y sacar la polémica y enfocarnos en que es una realidad. Mariana, si quieres adelante con lo que le toca al gobierno hacer, pero también creo que valdría la pena nosotros como Estás papás, bien. cómo Exacto. podemos cuidar a los nuestros y cuidar a los que seguramente vamos a encontrar vulnerables. Y aquí quiero yo ya, no para cerrar, pero sí para darles lo que yo les decía de la promesa del por qué te tienes que incomodar con esta dinámica. Claro. Siento que si no ves la película y si no sabes que esta problemática existe, no paras la antena como le estarías parando después de verla. Les quiero poner un ejemplo personal. A partir de que me empecé a involucrar en el tema, a partir de que vi la película, me di cuenta de tantos focos rojos que he pasado a lo largo de la corta vida de mi hijo de 1 año y medio que no identifiqué en su momento si no me hubiera puesto a incomodarme con este tema. Les pongo ejemplos. Todas las veces que he viajado con él y que en el mostrador del aeropuerto ni siquiera me hacen levantarlo para verle la carita. O sea, yo aviento los pasaportes, me dan los pases de abordar y me subo al avión. Nadie me ha preguntado si es mi hijo o no, lo platicábamos Mariana y yo, salvo en el aeropuerto de Cancún. Coincidimos que es el único lugar en donde me han hecho 2 preguntas, dónde nació y su fecha de nacimiento, que creo que por lo menos es una alerta de que si el papá titubea, y yo sí le pregunté al chavo del mostrador, porque le agradecí yo, oye, gracias, o sea, ¿y qué hubiera pasado si yo no me lo sé? Me dijo, no, yo solo lo reporto. Entonces, bueno, entiendo que ya por lo menos ahí hay un tema. En segundo lugar, el tema de los hoteles. Yo nunca me había puesto a pensar las veces que entras a un Airbnb o a un hotel y no me piden identificar a mi hijo. No me piden
que yo asegure que es mi hijo el menor con el que estoy ingresando, ¿no? Y me pasó un caso, ahorita cuando vi la película me puse hasta chinita de la piel de verdad. Mi hijo nació en los Estados Unidos, no me había llegado el pasaporte americano, entonces con el acta de nacimiento, por temas de trabajo, nos tuvimos que regresar a México. No podía volar en avión porque pues, no tenía el pasaporte, entonces bajé por coche a Reynosa y de ahí volé a mi ciudad, ¿no? Me detuvieron en la frontera de México para revisarme las maletas y nadie me pidió identificar al bebé que yo traía en el car seat. Ahí es, te lo juro, te lo vuelvo a contar y me vuelvo a poner chinita. Ahí es en donde tú dices, demasiados red flags que si nosotros presionamos de alguna manera, change.org, agarrar al argüendero que tú conoces para que él sí presione al diputado, lo que tú quieras, pero sí hay candados pequeños que pueden marcar grandes diferencias. No, totalmente. Ahora, nada más regresándome al vean la película, no nada más véanla y platiquen como familia, porque si la ves, pues bueno, cada quien lo interpretará de una manera, pero es muy importante preguntar a tus hijos, oye, ¿qué pudo haber pasado, no? O sea, ¿qué crees tú que pudo haber hecho cada uno de ellos, no? El papá, los niños, bueno, los niños Claro. eran muy chiquitos, ¿no? ¿Qué podrías hacer tú? ¿Cómo te puedes cuidar? Porque a veces, en serio, el sentido común de los niños y niñas, ahí tienen su parte sabia de poderse cuidar. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Uno, ser parte de la solución del problema, porque quedarnos pasivos sin hacer nada, ya somos parte del problema. Entonces, hacer algo. Sí, si te movió el tema es, bueno, ¿qué vas a hacer? Yo te recomiendo que nos sigas en redes sociales. Estamos como Anthus, ANTHUS. Estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, porque constantemente difundimos material de información y prevención, herramientas. Entonces, al tú seguirnos y difundir, estás haciendo algo. Ahora dices, oye, quiero hacer un poquito más. Tú hablas de las 3 T's, está buenísimo. Tu tesoro, pues sí, la verdad es que somos sociedad civil, sin fines de lucro, subsistimos de donativos, entonces si en ese momento dices, bueno, no tengo mi tiempo, pero tengo mi tesoro, tengo un recurso, Claro. dona, se va a poner el link del PayPal de Antus, tenemos transparencia óptima, recibos deducibles de impuestos, todo perfectamente bien, pero haz algo. Y otro dice, oye, quiero hacer algo con mi tiempo, también hay mucho que hacer, eh, tener mesas de discusión, buscar un espacio en la escuela de tu hijo y de tu hija para que se hable del tema de trata, o sea, hay mucho que hacer, no puedo, o sea, hay muchas cosas, pero más bien les invito a que nos busquen o incluso debajo de ese podcast nos pongan el comentario de quiero hacer más y con gusto les podemos dar más cosas, digamos que más personalizadas. Hoy estoy en tal parte de la República, ¿qué puedo hacer? Podemos incluso juntarnos con aliados. Y la última cosa es denunciar. La denuncia, Fomentemos esa cultura de la denuncia, porque delito que no se denuncia se repite. Y hay un número que también se va a poner abajo, tengo entendido, sí. que es el 800-55-33-000, que es el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, pero opera a nivel federal, incluso bilateral con Estados Unidos. Cualquier cosa, por más que tú digas, no, es que no soy experto, para empezar es anónima, no te van a pedir tus datos, no pasa nada, no van a haber represalias. Y segunda, no tienes que dar una descripción como lo haría un MP, es tal cual una llamada, gente experta del otro lado de la línea te va a hacer preguntas y esa gente experta va a empezar a mapear, va a hilar, y si de repente ves que son 7, ellos ven que son 7 llamadas con el mismo sitio, hablan a la autoridad y entonces puede empezar una línea de investigación y algún operativo. Pero entonces hay que denunciar. Pues nos has dado demasiadas opciones. Yo a título personal tomé la de que este tema se hable en la escuela de mis hijos, obviamente a seguir tus redes, a compartir. Yo ahorita mismo terminando esta grabación voy a compartir en mis redes que todos estos links para que podamos informarnos. Entonces yo a mí me gustaría cerrar nuevamente dándote las gracias, Mariana. Y me da gusto, Marisa, que le hayamos entrado a este tema. Sabíamos desde septiembre 18 que salió la película en México, que la teníamos que ver, nos sentimos las dos con el compromiso de verla y hablar de este tema. El objetivo y lo que nos mueve de este programa es cambiar la narrativa y también cambiarla en estos temas tristes, feos, duros, incómodos, para poderlos decir por su nombre y empezar a cambiar la narrativa. Entonces, pues me gustaría que cada una cerrara con algo para agradecerles. Yo aquí también, además de agradecer a Mariana por la labor que ha hecho, quiero invitar a todo el mundo que difundan este podcast, la página de Mariana, lo que sea del tema, no hay esfuerzo menor.
siento que estamos dando de cierta manera palos de ciego porque no hay un manual de, ¿quieres erradicar la trata? Empieza por A, B, C o D, pero todo suma. Yo ahorita con pocas amigas que sí se han querido involucrar, porque por desgracia me he topado con muchas de, yo para qué lo veo, para qué me incomodo, mándenle en los grupos, no tienen que poner otra cosa más que, oigan, está buenísimo, escúchenlo, oigan, va, a nuestros hijos les repercute, escúchenlo, porque lo que a ti se te ocurra, nos los puedes retroalimentar a nosotros. O sea, nosotros, Mariana, Valeria, estamos siendo igual de un espacio en donde podemos dar a conocer lo que a otras mentes se les puede venir a la cabeza. Y el tema de la denuncia, coincido y lo aterrizo un poco más. Yo voy a guardar el teléfono en mi celular y me vale que me digan loca. Si veo una niña nerviosa en un Uber, si veo a un chiquito en el aeropuerto que viene tenso a la hora de documentar con sus papás, que ya me ha tocado, que viene llorando y que el papá le ha dicho justamente en Cancún, ¿verdad que sí soy tu papá? Y te quedas, te subes al avión con el corazón, pues ya hay una línea de denuncia. Tómale foto indiscretamente, no vas a arriesgar tu vida, pero sí puedes salvar una vida. Con eso me quedo yo. Agradecerles el espacio, de verdad, gracias, porque se tiene que hablar de este tema. Y sí, claro, el chiste es incomodarse, salirse de la zona de confort, pero saber que en este tiempo que llevamos grabando, cuántas víctimas han sido engañadas y explotadas. Y desgraciadamente solamente el 1% es rescatada. Entonces yo creo que tenemos mucho que hacer. Y también te invito a ti, que nos estás escuchando, viendo el día de hoy, que también tomes una decisión en este momento, la que quieras, pero haz algo, lo que sea, pero haz algo. Y como ya les prometí a las dos, espero que nos veamos pronto con más Claro que tema. Sí. También invitamos a la gente que nos está escuchando y viendo el día de hoy que nos pongan por sus dudas o qué temas más específicos les gustaría que ahondáramos más relacionado con el tema de dudas trata. concretas puede ser también. Exacto. Para que sobre eso no para que armemos, claro, porque el tema de modus operandi, cómo se rescatan, cómo es una víctima en un refugio, más prevención, no sé, lo que quieran. Entonces queremos escucharlos, queremos leerlos y nos vemos muy pronto. Mariana, Pues ¿nos muchas repites gracias. tus redes sociales, por favor, para quien nos esté escuchando que vayan a seguirte? Sí, estamos en Anthus, A-N-T-H-U-S, AC, ¿no? De Asociación Civil, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etcétera. Entonces búsquenos y también Código Anthus, que es nuestro nuevo podcast. Y Perfecto. quienes nos escuchan por primera vez, a mí y a Marisa, a mí me pueden seguir en V Guerra S de Valeria Guerra Siller. Marisa. Marisa Informa, Marisa con una S Informa, ahí me encuentran también en Instagram. Gracias, Mariana, gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo, por haber aceptado, eres la primera invitada de nuestro programa, te lo agradecemos. Marisa. Muchísimas gracias, además a Mariana por la labor que hace, que ya lo he dicho mucho, a ustedes por involucrarse escuchando este capítulo. Nos vemos la próxima semana en Cambiando la Narrativa. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.